estás? Hola, 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 Panamá. Aquí estamos desde CLC Vía España para ustedes y el mundo. Hoy tenemos a Marcos Burnett con nosotros, hablando un poquito de ser para hacer y de Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Así que, Así es. Wanda, ¿cómo estás? Bien, Sara, de verdad que estoy muy emocionada de poder compartir este tiempo con todos los que se están conectando. Al mismo tiempo, ¿no, Sara? Querer tener tantas preguntas para Marcos y al mismo tiempo compartirlas con las personas. Así que estamos bien, gracias a Dios, un clima muy, muy delicioso por acá, por David, ansiosos de este momento. De poder escuchar a nuestro hermano Marcos. Para los que Correcto. no saben, él es un salmista, un hombre que ministra a través del canto, ya de muchos años de experiencia, de muchas grabaciones, de muchas producciones, no sé cuántas llevará, pero él también ha escrito 3 libros. Nosotros vamos a estar hablando hoy de 2 de sus libros y vamos a mostrarle lo que Dios ha puesto en su corazón para el pueblo cristiano, sobre lo que es ser para hacer. Cuando yo leía el título y me sumergí un poquito en el capítulo 1, me decía, wow, qué tremendo es que podamos tener músicos creyentes integrales en el conjunto de todo lo que representa la palabra de Dios. Y me gusta mucho el tema este de ser para ser, porque vivimos en una, a ver cómo lo digo, en una sociedad cristiana, hablando del término cristiano, muy activista. Y a veces tenemos que revisar las motivaciones del corazón, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, perverso, y muchas veces tal vez las motivaciones de nuestro corazón no son las correctas. Y creo que también este libro va enfocado a ese nivel de querer servir al Señor, y eso es bueno, que haya en el corazón de todo ser cristiano, aquel que conoce a Dios, por ese deseo de que el Señor te perdonó, te limpió de todo pecado, ese deseo de querer servirle debe ser una expresión de amor en respuesta, ¿no? En respuesta a ese sacrificio de la cruz. Pero también, como te les decía anteriormente, el activismo en el que nos encontramos, eclesiásticamente hablando, hace que muchos de repente perdamos el enfoque, ¿verdad? Y Claro. entonces en ese nivel es que se mueve este libro y me gustó mucho lo que estuve leyendo. Así que bueno, tenemos muchas preguntas y si usted desea hacer preguntas, recuerde que en la parte de abajo tenemos una casilla donde puede hacernos la pregunta que desea hacerle al autor, a nuestro hermano Marcos Burnett, y que vamos a tener en unos minutos. ¿Qué dices, Wanda? Sí, definitivamente que él tiene 3 títulos, como bien lo mencionaste. Dios no tiene favoritos, que es el que, bueno, vamos a compartir hoy sobre 2 específicamente. Específicamente. Los 2 títulos son bien interesantes, Sara, porque Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. En el capítulo 1 habla él también de que este libro es Correcto. una puerta de acceso a ser íntimo, ¿no? Y esa era la pregunta que yo tenía, o sea, ¿qué es ser íntimo para Dios? O cómo nos volvemos íntimos en Dios. Y definitivamente yo creo que es a través de la lectura de la palabra, conociendo a Dios a través de la escritura. Y qué bueno que él haya podido plasmar esto en el libro también, de que el estudio de la palabra nos lleva a esa comunión, a esa intimidad con Dios, a conocer ese Dios tras la puerta, cerrando la puerta de nuestra habitación, orando, intercediendo y clamando por ese alivio de parte de Dios. Entonces, no vamos a adelantar mucho, Sara. Exacto, yo sé que ustedes no nos quieren escuchar a nosotras. Yo sé que ustedes Sí, quieren escuchar a nuestro exacto. hermano Marco Brunet, pero sería bueno que les digas dónde tenemos estos libros, cuáles son las sucursales en las cuales nos encontramos y que cada persona que se encuentra en Panamá pueda adquirir estos libros. Sí, definitivamente que como lo hemos mencionado en los live anteriores, recordar que estamos a nivel nacional en Albrook, Los Pueblos y España, en Westland. Ahora recuerden que Westland Mall todavía está con nosotros allí eso es en La Chorrera, ¿cierto, Sara? Correcto, en el mismo Westland Mall. Y por supuesto acá en David Chiriquí. Y no solo eso, sino que a través de la página web usted va a poder entrar. Usted entra a www.clslibros.com y usted en el buscador coloca ya sea el título del libro o el autor.
Marcos Brunet o Dios no tiene favoritos, y usted va a ver automáticamente el libro, el precio, lo va a poder comprar en línea también, o Correcto. y puede ir a su tienda favorita o de preferencia y va a poder, o que le quede cerca también, y va a poder obtenerlo. Así que creo que tengo por aquí que uno cuesta 14.99, este, Ok. y este cuesta igual, 14.99, ¿verdad? Correcto, este está en 14.99 también. Así que ya saben, los dos están en ese precio y A ver, pueden encontrarlo en cualquiera de las tiendas. ¿y qué te gustó de lo poco que leíste o lo mucho que leíste, Wanda? Mientras esperamos a nuestro hermano Marcos, que ya debe estar por conectarse. Sí, definitivamente, yo compartí acá con los chicos y hablamos acerca de ser para ser. Me gusta la portada del libro. Es una portada un poco interesante, Sí, porque cuando uno lo ve en primera instancia, tú dices, no, esto está al revés, pero, pero tiene su sentido, y eso es parte de lo que vamos a hablar con él ahorita, ¿no? El sentido de este libro. Pero este libro me gustó porque estamos en medio de una generación, Sara, que está muy fácil de adquirir lo malo del mundo, me refiero a ciertos patrones, a ciertos comportamientos, a ciertas acciones. Es una juventud que no tiene raíces fuertes en la fe, que no tiene raíces sólidas en la lectura, en escudriñar la escritura profundizar. y, y al mismo tiempo de interactuar con diferentes libros que nos puedan ayudar a conocer la historia de la iglesia, eh, muchísimas cosas. Entonces, ser para ser nos lleva a tener una generación aparentemente cristiana, aparentemente que quiere servir. Y no es así, no es así, solo es un grupo de personas que buscan, como decimos nosotros, aparentar algo que no es. Y esto me gusta, porque nos confronta en que para poder llegar a hacer algo dentro de la fe o dentro de nuestra vida cristiana o impactar a otras personas, hay que pagar un precio, hay que tener un sacrificio hacia los demás, servir y servir con pasión, servir con amor, servir con entrega, sin esperar al final que uno pueda obtener algún tipo de recurso. Me gustó eso, Sara. Me gustó también que eh, también te lleva como a hacer una pausa de todas las acciones, de todas las actividades que tú tienes en, en tu vida y te lleva a un análisis de si que las cosas que estás haciendo para Dios realmente son para Dios o para tu propio deleite o para decir yo lo hice. Eso es muy interesante. Este ser para ser es muy interesante. O puede que tengas una motivación, pero una motivación que no es mala, pero no es la correcta, ¿me explico? Y entonces Exacto. ahí caemos en ese error de querer creer que porque estamos haciendo esto, estamos bien, pero resulta que la motivación que hay detrás de todo esto está errada completamente. Sí, Así, definitivamente que recordar que nuestra vida glorifica a Dios en todo. Y entender eso no es fácil porque siempre somos seres antropocéntricos, queremos llamar la atención, queremos ser nosotros el centro y redirigir la gloria a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida, porque nuestra vida glorifica a Dios desde que uno se levanta hasta acostarse, no es fácil. Entonces, eso es muy importante tratar como de autoanalizarlo y internalizarlo también. así es. Y entonces estamos aquí esperando a nuestro hermano Marcos, ya debe estar por conectarse. Aquí lo estoy esperando, ya le mandamos la invitación. Quiero que mientras me compartas tú cuál leíste. Estuve leyendo Ser para Hacer. Como te decía, puede que también hayamos aprendido mal algunos conceptos sobre Dios, Claro. sobre la Biblia y sobre lo que Dios demanda. Y en una de estas páginas, y es una de las preguntas que tengo, una de las preguntas que le tengo al hermano Marcos, leyendo, les voy a leer a ustedes, así que se la voy a adelantar, ustedes ya van a saber cuál es la Dice que aquí pregunta. está. ¿Ya Ahí vi llegó? que puso aquí estoy, sí, ahí estoy. Llegó. Vamos a hacerle la llamada, a ver. A ver.
También estábamos, quiero que sepan que también estos libros son productos de la editorial Renacer. Así que ellos también van a estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano Marcos. Hola, un gusto saludarles. ¿Cómo va todo por Panamá? Caliente, mucho sol, mucha brisa. Muy bien, muy bien. Un saludo enorme desde David, Chiriquí. Estamos prácticamente a la frontera con Con Costa Rica. Rica, sí, Chiriquí. Y muchos chiricanos están felices de ver hoy este live. Qué hermoso, qué hermoso. Amo Y mucho estamos de verdad Panamá, muy alegres. los quiero mucho. Y en nuestro equipo de Toma Tu Lugar tenemos a un panameño, Jan Sí. Edgar. ¿Cómo Sí, no? Claro que sí, lo conocemos a Jan. sí, es un puente de conexión que tenemos. Siempre oramos por ustedes y me alegro de estar conectado con ustedes. Ahí estaba viendo que estaban hablando del libro. Vamos directamente a las preguntas. ¿Cómo va todo? ¿En qué los puedo servir? Tengo una pregunta, hermano Marcos. Leyendo, y les voy a leer textualmente lo que estaba leyendo en el libro, la página 25, capítulo 1, dice, ¿cuál sería tu reacción si un día, después de muchos años de haber vivido de cierta manera y con un sistema de creencias ya formado, te dieras cuenta de que en realidad no eres quien creía que eras? Entonces yo me preguntaba, ¿será que el hermano Marcos ha vivido alguna situación similar? ¿Pudieras contarnos un poco sobre esta experiencia que creo que muchos de nosotros hemos pasado por allí? Sí, claro. Ahí, en ese contexto, yo estoy explicando la historia de Moisés. Correcto. Cuando Moisés creció creyendo que era egipcio y de repente se dio cuenta que no era y tuvo que aprender otra cultura y Dios lo lleva a un desierto para que él pueda desintoxicarse de toda la cultura de egipcia y comience a hacer lo que Dios estaba esperando que él sea. Entonces explico cómo los desiertos revelan quiénes somos. Yo creo que las crisis revelan quiénes somos de verdad. Las crisis revelan nuestros fundamentos. Totalmente. Y a mí en lo personal me pasó, cuando yo escribí ese libro, Ser para Ser, fue en 2017, cuando yo paré, yo venía de unos 10 años sin parar de ministrar, de viajar, y había visto muchas cosas, mucha gracia y favor de Dios, pero me encontré como una centrifugadora girando y haciendo, y el Señor me puso un stop con cosas que me pasaron físicamente. Y en un avión yo me desmayé, me desvanecí de tanto, varios días cansado, sin dormir. Y que es posible a veces uno comenzar en la intimidad y después entrar en el activismo y no nos damos cuenta. Y qué bueno es saber el momento de poner pausa. Y algo que yo digo mucho en este libro es el concepto de Selah. La palabra Selah en hebreo, yo estuve en Israel ahora hace 4 días, fui con mi esposa una semana sin eventos, sin actividades, estuvimos todo el tiempo aprendiendo las escrituras y junto con historiadores y eruditos de allá, judíos, mesiánicos, cristianos, y una señora nos explicaba la palabra Selah en profundidad. Muchos eruditos consideran que Selah es como Dios diciendo, detente, que el Eterno va a hablarte. Wow. La palabra Selah también en los Salmos aparece como si fuera un silencio musical para que haya un cambio de dinámica, para que haya un cambio de tonalidad. El silencio también forma parte de la música. La palabra Selah también significa una pausa para meditar en lo que pasó y prepararnos para lo que viene. Entonces, yo me di cuenta que muchas veces Dios que nos permite pasar por algunos tiempos de Selah, poner una pausa al activismo, una pausa a la aceleración externa para meditar en lo que pasó y prepararnos para lo que viene. Y por ejemplo, ahora en esta pandemia, 2020, 2021, yo creo que peor que pasar una crisis es pasar una crisis y no aprender lo que deberíamos haber aprendido. Amén. Porque mucha gente no tuvo tiempo de meditar. Y meditar no es solo orar o hacer un devocional. Meditar es como el concepto de masticar. Masticar.
realmente incorporar, o sea, ¿qué me quiso enseñar el Señor? Por el cual detuvo el planeta entero 2020. Correcto. Cambió todas las cosas. Y mucha gente hoy se ha endurecido en su corazón porque quieren seguir con las mismas formas y no han aprendido el cambio. Y el cambio viene cuando sabemos respetar el Selah de parte de Dios y nos volvemos a conectar con el ser, con quienes somos en Cristo, para hacer exactamente lo que Él espera de nosotros. Y esa es la propuesta del libro Ser para Ser. Hermano Marcos, en este momento que estaba usted pasando, esa crisis, estuvo enfermo, ¿cómo el Señor le habló? ¿Y qué decisiones usted tomó y qué cambios se dieron a nivel de todo ese proceso, ese silencio? Sí, una de las cosas que pasó es que yo tuve como una serie de ataques de pánico. Se me aceleraba el corazón, se me dormía la mano y no era nada físico ni espiritual, y en el caso era emocional, y encontré esa raíz. Entonces uno de los cambios que tuve que hacer es entender la importancia de la salud integral. Salud integral para mí no es un concepto ni de un psiquiatra o de un psicólogo de moda. Salud integral es un concepto bíblico y escatológico, que habla del fin de los tiempos. Y eso aparece en 1 Tesalonicenses 5:17, que es uno de los lemas de este libro, también Ser para Ser. 1 Tesalonicenses 5:17 dice que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es el que nos llama y fiel es el que lo hará. O sea, que cuando Dios nos lleva una pausa, ¿qué cambios hice? Número uno, disminuí las actividades que tenía externas y me dediqué mucho más a lo íntimo, a lo privado, a lo secreto, y a pesar de mi familia, también en mi familia espiritual. Comenzamos un equipo de discipulado en Córdoba, Argentina, donde vivo, y que de ahí nació nuestra iglesia local. Y sabía que era un cambio que Dios nos estaba pidiendo, y Dios nos dijo que un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. Mira, nosotros hemos predicado por muchas conferencias en el continente americano, de Canadá hasta Argentina, por la gracia de Dios, y hemos viajado mucho, pero el Señor nos dijo, ¿dónde funciona lo que ustedes creen? Entonces yo creo que una de las cosas, de los cambios que yo hice, fue cuidar de mi espíritu en mi intimidad con Dios, cuidar de mi alma, de mis emociones, mis pensamientos, junto con mi familia, y cuidar de mi cuerpo físico también en cuanto a ejercicios, a cambio de alimentación y todo eso, y valorar la salud integral. Y ahora estoy, junto con nuestra iglesia local, estamos anhelando un avivamiento integral. No solamente que nuestro espíritu se despierte, sino que nuestra alma esté en orden, que nuestro cuerpo acompañe todo lo que Dios quiere hacer. Y eso es una de las cosas que cambié, y estamos anhelando un avivamiento integral, y estamos predicando de eso también para que las naciones puedan entender hacia dónde Dios está llevando a la iglesia en este tiempo. Amén, amén, claro que sí, qué tremendo, qué tremendo. Sí, definitivamente que me marca mucho el hecho de empezar con uno, trabajar en uno, para poder dar a los demás, para poder compartir con los demás esto que tenemos. Hay una cosa que me llama la atención de este libro de Dios no tiene favoritos, y es que inicia con, este libro es una puerta, y es una expresión enorme, porque una puerta representa para cualquiera de nosotros una entrada hacia algo mayor, ¿verdad? Tú estás en una posición y pasas a otra dimensión, pasas a otro lugar, y me llama mucho la atención eso. Quería preguntarte, ¿a qué te referías con esa puerta? ¿Qué puerta estamos hablando? Porque luego sacas Ser para Ser. Sí. Y está conectado. Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos? Sí, en ese libro, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Fue algo muy especial. Creo que lo escribimos en 2012. Sí, lo escribí en 2012. Y el Señor me hablaba mucho que lo que funciona en secreto es lo que Él va a respaldar en público. Me he dado cuenta que mucha gente a veces vive
de apariencia y de cosas plásticas, de cosméticos. Tenemos a veces movimientos cosméticos, se preocupa más con los filtros de lo que se ve en las redes sociales, de lo que la gente piensa, de lo que realmente somos por dentro. Y a veces podemos compartir lo que tenemos, pero impartimos lo que somos. Y el Señor nos habló mucho del poder de la impartición y volver al secreto, volver a la intimidad, cerrar la puerta donde solo el Señor nos ve y realmente tratar. Hay dos puertas que aparecen, una en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, verso 20. ¿Se acuerdan de mensaje que Jesús da a la iglesia de la Odisea? Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Eso está hablando de la puerta de nuestro corazón, la puerta de la iglesia. Cuando lo abrimos, entramos en otro nivel de intimidad con Dios. Él quiere tener intimidad con nosotros. El creador del universo está golpeando la puerta de nuestro corazón diciendo, quiero cenar contigo, quiero compartir mi corazón, quiero contarte mis secretos, quiero revelarte quién soy y lo que estoy por hacer en las naciones. Pero mucha gente no le abre la puerta. Mucha gente no tiene tiempo, están distraídos con el entretenimiento de este mundo, con el ruido del sistema, con las propuestas, con las distracciones y no abren la puerta a tener intimidad con Dios. Mira qué tremendo. Apocalipsis 3:20, la iglesia abre la puerta para tener intimidad con Él. Pero Apocalipsis 4, el capítulo siguiente, comienza así. Y he aquí una puerta abierta en el cielo y una voz que me dice, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de eso. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él abre las puertas del cielo para llevarnos a otra dimensión de revelación, para llevarnos a otro entendimiento. Mucha gente hoy tiene miedo al futuro, tiene incertidumbre de lo que viene porque no sabe lo que viene. Pero Juan era el discípulo íntimo que recostaba la cabeza en el pecho de Jesús y a él fue revelado el Apocalipsis, la revelación de los últimos tiempos. A él se le abrió el cielo y la voz le dijo, sube y yo te mostraré. O sea, cuanto más intimidad, más revelación. Cuanto más tiempo pasamos cerca del corazón de Jesús, más Él nos revela lo que está por venir. Y entonces no tenemos miedo del futuro. Los íntimos no tienen miedo del futuro porque saben el final de la historia. Saben que en el final, por más que pasemos por tribulaciones y turbulencias, llegaremos a un destino de gloria y reinaremos con Él para siempre. Entonces, esa es la puerta. Abrimos la puerta de nuestro corazón para intimar con Él y Él abre las puertas del cielo para revelarnos lo que está por venir. Marcos, aquí hay uno de nuestros amigos que están conectados haciéndome la pregunta de que esta portada, a ver, ¿por qué ese árbol así? Ser para ser. Sí, mucha gente lo da vuelta y cree que fue un error, pero no. Eso significa, era justamente para llamar la atención que las raíces están para arriba, que nuestras convicciones deben ser nutridas por las revelaciones que vienen del cielo. Cuando tenemos una generación que está dada vuelta, donde muchos llaman lo bueno lo malo y lo malo lo bueno, Dios está levantando una generación con convicciones que van a crecer para abajo, van a crecer en carácter, van a crecer en perseverancia, van a crecer en constancia, van a crecer en madurez espiritual, y entonces nuestros frutos serán eternos. Cuando nuestras raíces están en el cielo, nuestros frutos afectan la transformación de la tierra. Esa es la idea de ser para ser. Y qué interesante también, me llama mucho la atención porque tenemos una juventud que está siendo directamente afectada por todo lo que se expone allá afuera, todo lo que es llamativo. Y todas esas distracciones hacen que no haya el tiempo suficiente para poder estar en intimidad. Y otro extremo también, Marcos, es que hay un mundo de apariencia. Entonces, vivo en la iglesia, pero quiero aparentar que soy un cristiano piadoso. Entonces, es un poquito, por ejemplo, fuerte, porque si no tenemos raíces sólidas, como lo acabas de mencionar, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esta juventud, como ya cristianos en la fe, ya más antiguos, cómo podemos ayudarles a que todas estas distracciones, ¿verdad?, hacerles evidentes de que es algo momentáneo y poder ayudarles a crecer también en su fe? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la distracción es el mayor enemigo de la unción.
Es nuestra responsabilidad llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Y hoy estamos en una generación con muchas oportunidades. Ahora mismo hay mucha gente entrando en este live, está segundos y sale, porque ya va a abrir otra cosa. Estamos en una generación que funcionamos con muchas ventanas abiertas a la vez, en el celular, en la computadora. Y eso nos está robando el poder de la concentración. La palabra concentración es contemplar un centro, estar enfocado en una cosa. Entonces, yo creo que necesitamos recuperar ese concepto de una cosa, estar enfocado en una cosa. David decía, Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo pueda estar en tu casa todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura. Entonces, tenemos tantas opciones, tenemos tantas distracciones, pero tenemos que tomar la decisión. El que está preocupado con muchas cosas es porque no está enfocado en una cosa. Y necesitamos ser gente de una sola cosa. Cuando yo me levanto a la mañana y Él tiene que ser nuestro primer amor. Primer amor no es una experiencia que yo tuve hace años atrás. Primer amor es que Él sea nuestra prioridad. Que sea mi primer pensamiento en la mañana, que sea mi primera opción antes de tomar una decisión. Mi prioridad, mi primer amor. Y buscar el reino en primer lugar. Y eso es gente de una sola cosa. Que quizás algunos me están preguntando, ¿qué me estás diciendo, Marco? ¿Que no debo hacer nada más, solo estar orando? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú estás enfocado en una cosa, que es hacer la voluntad de Dios, como María dijo, que Jesús le dijo a ella, María eligió la mejor parte de sentarse a mis pies. Una cosa es necesaria, le dijo a ella. Una cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, sentarse a mis pies, escuchar y obedecer. Cuando nosotros elegimos estar con Él, escuchamos y obedecemos, y entonces esa es una cosa. Y después hacemos todo lo demás. Buscamos su reino y todo lo demás vendrá. Escuchamos y obedecemos su voluntad y todo lo demás es todo lo demás. Todo se desprende de ahí. La vida financiera, la vida sentimental, la vida emocional, la vida ministerial se desprende de habernos sentados a los pies de Jesús y saber exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer pausas. Selah. Muy bien. Entrar en intimidad. Exactamente. ¿Verdad? Quedarnos allí y esperar a que Dios nos hable. Y cruzar la puerta para contagiar a los demás, a las naciones. Exactamente. El Dios que nos ve en secreto nos recompensará en público. Amén. ¿Qué sucede? Dice aquí uno de los clientes, ¿qué sucede cuando el activismo que hay dentro de la misma iglesia te roba ese tiempo que te tienes que dedicarle al Señor? Muy bueno. Yo creo que muchos a veces están más enamorados de la obra de Dios que del Dios de la obra. Así es. Wow. Porque encuentran satisfacción en sentirse útil, en producir. Y lo que yo recomiendo es que vuelvan al primer amor. Amén. Y que encuentren su satisfacción en Cristo Jesús. Así es. Deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora en la pandemia, por ejemplo, cuando muchos amaban servir a Dios, o sea en la música, en la palabra, o en multimedia, o en la portería, y servían, estaban en muchas actividades. Cuando se detuvieron las actividades, muchos entraron en depresión, muchos entraron en sentido cristianos. Exactamente, cristianos, se sentían inútiles, sentían que no valían para Dios, porque su identidad estaba en el servicio. Correcto. En el hacer. En el hacer. Y no sabían quiénes eran, porque creían que eran lo que hacían, pero nosotros no hacemos para hacer, porque somos hijos de Dios, por eso servimos. Entonces mucha gente necesita volver a encontrar placer y satisfacción en la presencia de Dios. Y mi pregunta para los que están conectados es, si no tuvieras ministerio, si no tuvieras reconocimiento de la gente, si no tuvieras servicio, ¿Dios seguiría siendo suficiente para tu vida? Wow. Levanten esas manos, por favor. Dios seguiría suficiente si no tuvieras
ministerio, si no tuvieras reconocimiento, aplausos, si no tuvieras a alguien que te elogiara, igual Dios seguiría siendo suficiente. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Amén. Nosotros no vivimos para buscar la aprobación de la gente. Buscamos la aprobación de Dios, que su rostro resplandezca sobre nosotros. Y porque Dios nos aprueba, vivimos satisfechos. No estoy esperando la aprobación de la gente por lo que hago, porque soy hijo. Mira qué tremendo. Cuando los cielos se abrieron y Jesús fue bautizado, el Padre dijo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. En ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Todavía no había predicado ninguna multitud. Todavía no había sanado ni un solo enfermo. Pero él ya era hijo amado que daba placer al Padre. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo. Amén. Y hablo a todos los que están conectados que aprendamos a tener placer con él, a dar placer al Padre y a recibir el placer del Padre en obedecerle en el secreto, en ser afirmados en quienes somos en él. Y después todo lo que hagamos será para su gloria y no como fruto de mi esfuerzo, no para que yo me sienta alguien. Soy lo que soy por la gracia de Dios y hago lo que hago para su gloria. Sí, hay parte de lo que dice el libro también, Marcos habla de que cuando nosotros servimos a los demás, que debe ser nuestra prioridad, o sea, yo nací para servir, ¿verdad? Como lo hizo Jesús, que él vino para servir. Si yo sirvo, tengo que entender también que el servir requiere un sacrificio. Este sacrificio es un precio que algunos esperan recibir algo a cambio. Entonces, cambiar este concepto, ¿cómo se podría cambiar este concepto de que entender que lo que yo hago para Dios sí va a tener una recompensa, pero no quizás esa recompensa que uno espera? Sí, yo creo que cuando nace desde el amor, es un sacrificio, pero no es un sufrimiento. Es muy importante que sepamos el significado de lo que es ser un sacrificio vivo. Somos sacrificios vivos, no somos víctimas. Hay mucha gente que echa la culpa después. Porque me pusieron a hacer muchas cosas, me pusieron para servir, me sacaron el jugo, dicen en Argentina, no sé cómo se dice en Panamá. Pero acá dice se quemó. Se quemó, me quemaron. Pero escuchen, y queremos poner la responsabilidad en los demás, pero en realidad necesitamos entender quiénes somos y no poner culpa, sino asumir responsabilidad. Y que dice Pablo, yo les ruego que se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable. El que es un sacrificio vivo, nadie te está matando, tú te estás entregando. Exacto. Cuando crees que te están haciendo daño, que te están quemando, es porque te crees víctima. Pero cuando te entregas como sacrificio vivo, todo lo que haces es por amor a Dios y por amor a su reino, por amor a su pueblo. Y es mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servido. Y entrar en el deleite del servicio, que eso es fruto del amor con Dios. Así es. Tengo una pregunta muy interesante por aquí, Marcos, a ver cómo la formulo porque no la entiendo. Imagino que dice aquí, ¿cuál crees o cómo encuentro estabilidad en Jesús cuando estoy acostumbrado a lo instantáneo? Wow, muy bueno eso. Es que vivimos en una sociedad donde todo lo queremos para allá, para ayer. Estamos conectados ahora en Instagram, porque Instagram es de lo instantáneo. Historias de lo que está pasando en el instante. Exacto. Y eso ha creado nuestra cultura, eso ha modelado nuestro pensamiento. Queremos que todo sea ya, la generación del microondas, que no queremos esperar nada, queremos todo. Pero Dios es un Dios de procesos. Dice que Él nos transforma de gloria en gloria. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, va de menos a más. Y que Dios no menosprecia los pequeños comienzos. Y habla a todos los que están conectados, que sepan valorar cada etapa que están viviendo, que no menosprecien el tiempo de la preparación, porque el éxito es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si el tren pasa y no estás preparado, vas a perder el tren.
Estar preparándonos también es poder, es esperar en el Señor. La palabra esperar en el Señor no es cruzar los brazos, es una expectativa, una espera activa. Entonces, mucha gente quiere las cosas ya, pero no se da cuenta que la espera también forma parte del proceso. Y necesitamos ser una generación que espera el tiempo de Dios para lograr las cosas. Porque por apurarnos en ansiedad, muchas veces Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Él solo va a ser el consumador de lo que Él fue el autor. Las cosas que comiencen en Él, Él se compromete en terminar. Pero muchas cosas hemos comenzado nosotros por nuestra impaciencia, por nuestra ansiedad, y después queremos que Dios lo resuelva y le echamos la culpa a Dios. Pero necesitamos respetar los procesos de Dios. Paciencia. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y esa esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros nos hace esperar. Escuchen eso. Un texto que yo uso también en el libro Ser para Ser es Salmo 46:10. Israel está en un contexto de guerra, como una crisis nacional, como todos nosotros estamos viviendo hoy, y Dios le dice a ellos: estén quietos y sepan que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones. ¿Cómo nos cuesta eso? Cuando uno dice, dime, Señor, ¿qué hacer? Y el Señor te dice, quiero que estés quieto. Porque estar quieto no es lo mismo que no hacer nada. Estar quieto es un estado espiritual, es el Selah que estamos diciendo, para conocer y sepan que yo soy Dios. No podemos dar algo que no tenemos, no podemos llevar a nadie a un lugar donde nunca fuimos. Entonces los procesos de espera es para que podamos estar quietos y conocer más a Dios. Entonces lo exaltaremos en las naciones. Amamos definitivamente la presencia de Dios, y toda la gente que está conectada, espero que puedan entrar a otro nivel de intimidad con Dios. Amén. Sí, que tengan los libros ahí, Ser para Ser, Dios no tiene favoritos, pero que sepan que la clave es saber poner pausa a la aceleración de este mundo, a las propuestas del enemigo, a las distracciones, apagar todas las ventanas y decir, Señor, que enséñame a ser alguien de una sola cosa, vivo para hacer tu voluntad. Solo tenemos una vida para vivir. La vida pasa muy rápido y necesitamos hacer valer la pena cada día. Dice el salmista, Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que alcancemos sabiduría. Amén. Entonces, invertir en sabiduría es algo que nadie te puede robar. Te pueden robar el dinero, te pueden robar las cosas materiales, pero no pueden robar la sabiduría. Por eso inviertan en sabiduría y conocimiento y serán personas que valen oro en el reino de los cielos y que producen transformación en esta tierra. Gracias. Fue un privilegio estar con ustedes y poder compartir estos minutos. Espero que este mensaje toque todo Panamá y toda Latinoamérica, la gente que está conectada en este momento. Y de verdad, espero poder ir pronto a Panamá y compartir con ustedes personalmente. Acá te esperamos, Marco, acá te esperamos. Si Dios quiere. Saludamos a todos los que se han conectado. Hay gente de Venezuela, de España, de Francia, de Brasil. Muchos brasileros conectados, hermano Marcos. Sí. Saludamos a todos y estamos contentos. Estamos promoviendo este libro, Ser para Ser. Hay una frase que me gustaría que la ampliaras un poquito. Dice, Dios forma, el diablo deforma, Cristo transforma. Wow. Sí. Dios tiene un diseño original para el ser humano, que es ser su imagen y semejanza. Cuando entra el pecado comenzó a deformar esa imagen. Y el trabajo del diablo, el pecado, es como una amnesia espiritual que nos hace olvidar quién es Dios y nos hace olvidar quiénes somos nosotros. Y por eso hoy tenemos mucha gente que a veces aún supuestamente están sirviendo en la iglesia, pero en realidad no están reflejando la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y necesitamos transformación. Por eso digo que Dios nos forma con un diseño original, pero el diablo todo el tiempo nos quiere deformar para que no hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Pero Cristo es el que nos transforma. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo nos devuelve el molde
y nos hace recuperar el diseño original. Y es posible vivir en esta tierra conforme al diseño de Dios. Y eso es por medio de Cristo Jesús, por la fe y la gracia de Cristo Jesús. La gracia es el poder de Dios que nos transforma de adentro hacia afuera hasta que recuperemos su imagen. Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Amén. ¿Tenías una pregunta, Wanda, todavía? No, solamente de verdad que pudieras compartirnos una palabra para la juventud de hoy. Sí. Para los chicos de hoy. Bueno, para toda la juventud, todos los que están conectados, le quiero decir que no sean un eco, que están repitiendo lo que otros dicen, que puedan ser una voz. Alguien que vive en intimidad con Dios y amplifica la voz de Dios, como fue Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hay muchos ecos hoy, mucha gente que pone copy-paste de lo que otros dijeron, de lo que otros escribieron, o de algo que viste en la red social. Pero qué lindo es que tengas tu mensaje, que puedas amplificar la voz de Dios. Y eso sale del desierto. El desierto no es un lugar de sufrimiento, el desierto es un lugar de entrenamiento. El desierto es el lugar donde nos volvemos más sensibles para escuchar la voz de Dios. Y en los últimos tiempos vamos a ver una generación en Panamá y en las naciones que van a ser voces que claman en el desierto. Cuando todas las cosas están sucediendo en el sistema normal de este mundo, van a haber voces que van a estar afuera del sistema y diciendo, preparen el camino del Señor. El reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Prepárense, naciones de la tierra, porque Cristo va a volver. Mi anhelo es ver jóvenes en Panamá y en las naciones que ya no quieren vivir para sí mismos, sino quieren vivir para amplificar el mensaje del cielo en la tierra. Que quieren ser una voz que clama en el desierto, una voz que de verdad amplifique el corazón de Dios en esta generación y que los huérfanos se sienten amados y atraídos hacia la paternidad de Dios, que los perdidos puedan ser encontrados en el amor de Dios, que los que estaban lejos puedan volver, que los pródigos vuelvan a casa por voces que Dios va a despertar, que desde la intimidad vamos a ver un nuevo nivel de autoridad de Dios en las naciones. Este es mi deseo para la juventud. Amén. Muchísimas gracias. Un privilegio. Quisiera que antes de finalizar, Marcos, oraras por esos jóvenes, por aquellos que en medio de esta pandemia se enfriaron, como ya no nos congregábamos en templos, dependían de 4 paredes, y ahora el retomar y ese deseo de volver los tiene todavía paralizados. Quisiera que elevaran una oración a Dios por estas personas, para que vuelvan otra vez a ese primer amor, como hablamos. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que están conectados en este momento. Que si su corazón se ha endurecido, si se ha adormecido sus sentidos espirituales, su sensibilidad, hablo ahora el soplo del Espíritu Santo, pasando por esta pantalla y entrando en tu corazón. Tú no apagarás el pábilo que aún humea. Señor, en el nombre de Jesús, sopla tu Espíritu Santo y vuelve a encender el fuego. Pasión por Jesús, compasión por las almas. Ayúdanos, Señor, a salir del egoísmo, del individualismo, de mirarnos solo a nosotros mismos. Levantamos la cabeza. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Y al contemplar tu hermosura, al ver tu belleza, nos enamoramos otra vez. Nos encendemos. Padre, oro para que el fuego no se apague en cada corazón. Y que en Panamá, en las naciones y en América Latina haya un pueblo que va a permanecer con el fuego del primer amor hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano Marcos, muchas gracias por este tiempo. Sé que su agenda está muy llena. Gracias por tomar ese espacio para compartir con nosotros un poco de su libro Ser para Ser. Y recuerden ustedes, mis amigos, que estamos en todas nuestras tiendas, están los libros de nuestro hermano Marcos. Acérquese a Vía España, a Albrud, a los pueblos, a Westland y a España y en David, Chiriquí. Acérquese y puede adquirir su libro, no se lo quede, se acaban, ya nos quedan pocos. Así que bueno, un último mensaje, hermano Marco, despídase. Mi último mensaje es que pronto quiero ir personalmente con ustedes para comer un sancocho y un 4 leches
y compartir con toda la gente de Panamá. Los Claro. quiero mucho. Bendiciones. Claro que sí, Dios me los Hasta luego, bendiga. un gusto. Nos vemos. Dios me los bendiga a todos. Gracias a todos por conectarse, por este tiempo tremendo con nuestro hermano Marco. La verdad que Dios nos manda a ese tiempo a solas, intimidad con nuestro Dios. Bueno, nos Wow, de despedimos, verdad que Wanda. ¿Cómo estás? estoy impactada porque fue un reto. Ahí hubo un reto, Sara. Reto tremendo. Ahí hubo un reto de verdad despojarnos de las distracciones y de enfocarnos, estar allí en el cuartito, escuchar la voz de Dios. Con nuestro Dios. Y definitivamente que nada como la lectura, insisto, la lectura de la palabra. Así que bueno, nos despedimos, Saludos Sarita. a todos los que se conectaron desde Francia, Colombia, Venezuela, España, Brasil, México. Wow, saludos a todos. Dios me los bendiga. Argentina. Argentina, wow. Que Dios me los bendiga y ojalá que en su país usted también pueda adquirir ese libro y que sabemos que se va de mucha bendición. No se olvide, ser para hacer. Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas.